Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Panorama LATAM y hoy tenemos un muy lindo programa, una invitación especial desde Colombia con Carlos Julio Díaz, el director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia y vamos a entrevistarlo con nuestra compañera Jimena González. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Yo bien, muy bien. Muy bien, bueno, hay muchos temas de agenda, creo que uno de los más importantes y que seguramente marque la agenda de un montón de organizaciones sindicales por lo que significa en términos políticos la elección de Brasil, eh, una elección que aparentemente está palo a palo, está muy justa Gusta. y uno de los temas tan importantes es la posición de Lula para el movimiento obrero en el continente. Y esto seguramente fue uno de los temas de la última que se discutió en la última reunión de la CSA con dirigentes argentinos y brasileros. Jimena, ¿qué surgió de esa reunión en Sí, Uruguay? así como tú lo has dicho, la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas se reunió en su sede física en Uruguay con representantes de la CTA Autónoma Argentina y el secretario de Relaciones Internacionales de la Brasil, Antonio Lisboa. En el marco de estas conversaciones se abordó el contexto de polarización que decías que predomina poco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que es fundamental el resultado para el movimiento sindical obrero con una lucha y una situación pandémica muy complicada en este territorio. Y también se hizo énfasis en la actual coyuntura regional e internacional y cómo incide, ¿no? Y el impacto que tiene en las condiciones laborales actualmente. Por su parte, Adolfo Fito Aguirre y Alejandra Griman, de la CTA Autónoma, se refirieron también a la crisis en Argentina, que no es menor, y la necesidad del movimiento sindical de incidir en la coyuntura internacional. Asimismo, en el marco también de estas conversaciones, un poco también exponiendo la situación de Brasil, la Confederación hace pocas horas emitió una alerta internacional por Haití, hizo un llamamiento regional, sindical importante, eh, porque también manifiestan que las centrales sindicales haitianas afiliadas a la CSA hacen parte de estas acciones y movilizaciones que llevan varios días y que ha repercutido mucho regionalmente, aunque también muy poco se hablan desde algunos espacios, digamos, de poder. Y esto es también lo que exponen desde la Confederación. Hay un tema, primero, no lo quiero dejar de pasar, creo que sería un programa muy interesante tenerlo a Fito Aguirre, lo vamos a invitar, Mm, eh, es uno de los dirigentes sindicales que debe conocer el continente como pocos mm. y su agenda, con lo cual lo vamos a invitar. Con respecto a Haití, digamos, pongámoslo en cuadro, después de las tragedias que vive el pueblo haitiano, eh, hay procesos de explotación laboral que son muy complejos para, seguramente para los trabajadores, ante Claro. la necesidad, ante una situación, digamos, extrema, que es una tragedia lo que vive el pueblo haitiano, y esas explotaciones, hoy la agenda internacional de las centrales sindicales hacen eco de esa situación y es lo que están denunciando, ¿no? Claro, y principalmente la Confederación, que es el brazo más importante, ¿no? Que unifica toda la región en cuanto a lo que es el movimiento sindical, ¿no? Y en ese sentido también lo que dice la Confederación es que las demandas se apuntan principalmente a garantías de condiciones mínimas de la población trabajadora, como bien decías, porque las condiciones en las que se encuentran las personas laboralmente en ese país son bastante eh, ínfimas, digamos, y también piden el respeto de los derechos fundamentales del trabajo, pero a su vez también denuncian la intervención extranjera, porque la mayoría de las empresas que están en ese lugar son empresas estadounidenses, empresas de afuera, y que ponen sus condiciones laborales y de alguna otra forma no está reglamentado internamente ese marco laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el llamado de la Confederación es a convocar a todas las organizaciones a expresar de alguna manera y a un poco reflexionar respecto a este contexto. Seguramente sea una de las grandes necesidades que tienen los sindicatos en Haití ante la necesidad de hacer un eco
internacional sobre el tema. Después, creo que es interesante remarcar, y hablemos de esto, de las acciones de la ISP, arrancando por Ecuador, después con una agenda en Lima, y déjame titularte esto a partir de algunas entrevistas y lo que se está por venir de la CCI en Australia. Yo creo que la ISP debe tener intenciones fuertes por la dinámica que tiene su agenda en todo el mundo y en este continente de estar en la discusión de las autoridades del próximo congreso que se va a generar en Australia. Déjame titularlo en algún momento para el próximo programa. Estaría bueno hablar solamente de esa elección. Pero bueno, ¿qué pasó en Ecuador? Digo, ¿no les atendieron el teléfono? No, no les atendieron el teléfono. Directamente la comisión especial que estaba encabezada por Rosa Pavanelli, que es la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos. Imagínate, viajó hasta Ecuador para reunirse con las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y a pesar de que ya se habían planificado con meses de anticipación, se habían enviado cartas de confirmación al Ejecutivo y al Legislativo, la reunión nunca se concretó. Vale la pena también aclarar que este gobierno está liderado por Guillermo Lasso, que también no ha tenido una buena adhesión popular, por decirlo así, ni tampoco, hasta el momento, su gestión no ha sido muy bien calificada por parte de la sociedad, por parte del movimiento trabajador. Entonces, hay un panorama muy difícil que ya venía repercutiendo, y justo lo hablábamos con Marcelo Di Stéfano en uno de los panoramas de LATAM, que también vienen denunciando en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Comisión de Normas, este tipo de prácticas antisindicales, con la violación específicamente de los convenios 87 y 98 de la OIT. Entonces, bueno... Déjame cortarle. Tengamos en cuenta esto. Hay una comisión internacional de trabajadores que genera una agenda en Ecuador, que planificó con tiempo este viaje, que pidió las reuniones al gobierno, y el gobierno no los atendió. Digamos, por ahí hay que visualizarlo. Es una gravedad en términos de relaciones internacionales del gobierno de Ecuador, y en este caso, con la Internacional de Servicios Públicos, es una internacional constituida importante, no es una internacional que lleva una agenda, sin contenidos o meramente política. Es una internacional que es muy seria en el trabajo de su agenda, y que un gobierno no los reciba, que puede ser el de Ecuador, puede ser el de Brasil, puede ser de Argentina en algún momento, es de una gravedad extrema, y esto va a traer una consecuencia seguramente, un poco por el comunicado que has plasmado, Jimena, de que esto va a ser denunciado en la Comisión de Normas de la OIT, va a entrar en un momento en el tablero de la conferencia, y esto puede ser muy grave de alguna manera, en algún tipo de sanción para el propio gobierno. Es una sumatoria de hechos que puede complicar mucho al gobierno de Ecuador en su agenda pública, ¿no? Claro, exactamente, sí, porque además fue uno de los países que este año estuvo incluido en la lista de países con más falencias en cuanto a la violación de convenios internacionales. Entonces, también desde este punto, ya en este punto directamente, Pavanelli señaló que para el movimiento sindical era importante iniciar un proceso de diálogo social a nivel nacional y evitar que nuevamente, como vos decís, Ecuador sea denunciado por los trabajadores ante la OIT por violación a los derechos laborales. Para eso llegamos a Ecuador en esta misión de la ISP, lo dice ella textualmente, y el gobierno decidió no recibirnos. Esto apareció en todos los medios de Ecuador, en Infobae, en los medios internacionales. Fue noticia internacional también y regional, impactó un montón también regionalmente. Así que bueno, esto también es un llamamiento que un poco le hace, como decía vos, también poco pone a vibrar las tablas de esta gestión actual, con un montón de falencias, ¿no? Y bueno, lo que yo... Te quiero hacer una última pregunta, y que vayamos a la entrevista con Carlos. Sí. La ICP también tuvo una reunión en Lima, Perú. ¿De qué se trató esa agenda y un poco qué han comunicado ese tema?
Sí, bueno, justamente ahí ya lo iba a anclar, y es que, bueno, a poco de, de esa visita a Ecuador, la ISP se preparó en Perú, la semana pasada se reunió en Perú con organizaciones afiliadas de la región interamericana de la Internacional de Servicios Públicos, para realizar una serie de talleres con enfoque en justicia fiscal, digitalización y medio ambiente, hablar de algunas otras falencias y otras iniciativas que se vienen impulsando desde el movimiento, desde la organización, con enfoque en los servicios públicos, la situación post-pandemia en la región. Y en ese sentido también la Federación Sindical Global analizó la situación de los derechos sindicales en las Américas, los proyectos regionales, las actividades sectoriales y las políticas de los comités de mujeres jóvenes y comunidad LGTBI. En ese sentido, bueno, la presidencia del Comité Internacional la encabeza actualmente el dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación de la Argentina, Federico Dávila, y las subregionales las ocupan dirigentes del Cono Sur, Brasil, países andinos, Centroamérica, Caribe y América del Norte, inclusive. Consultado por nosotros, Marcelo Di Stéfano, secretario adjunto de FATUR y miembro del Comité Regional, Ejecutivo Regional, nos comentó que la reunión fue muy positiva. Destacó la agenda de la ISP, que esto justamente también lo podríamos tratar con lo que decía, la interferencia que puede llegar a tener en el Congreso de la CCI, en el encuentro de la CCI. Hace hincapié en la necesidad, ya que la agenda de la ISP hace hincapié en la necesidad de reformular el sistema multilateral y la gobernanza global para avanzar en una agenda centrada en las personas, que este es el lema de la ISP, que cuestione críticamente el modelo económico y genere políticas de igualdad e inclusión también en el mundo, en el ambiente laboral. Así que esto fue como la frase más importante y bueno, una de las conclusiones más relevantes de este encuentro regional en Perú. Bueno, Jimena, vamos a la entrevista con Carlos. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Carlos Julio Díaz, el director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia. Digo, tenemos un montón de temas, llevan una agenda muy interesante, una plataforma de agenda laboral. Está la relación con el gobierno, digo, ¿qué está surgiendo del nuevo gobierno de Petro? ¿Cómo se formó esa escuela? ¿Cómo está la situación paritaria en la región? Creo que es muy interesante. Y bueno, veremos cómo evoluciona esa agenda y vamos a entrevistarlo a Carlos en este sentido. Si no se pueden esperar unos minutitos y ya arrancamos con esta entrevista del día en Panorama Latam. Y seguimos con esta segunda parte del panorama de LATAM gremial. En este caso tenemos con Jimena un invitado especial de Colombia, así que acá quedamos 2-1 en este programa el día de hoy, que es Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Oh, gracias Juan por la invitación. También un saludo muy especial a Jimena y muy contento pues, de acompañarlos en su programa. Muchas gracias, Carlos. Y le quería consultar un poco, para mí es una observación interesante. Me dediqué 12 años a formación sindical acá en Argentina y le quería preguntar cómo es y cómo surge esta escuela. Bueno, esta escuela nació hace 40 años, cumplimos en el mes de agosto 40 años de funcionamiento. Fue una iniciativa que surgió de pensadores, académicos, democráticos y líderes sociales y sindicales. Es una institución que tiene como una mezcla interesante entre academia y liderazgo social. El caso mío, por ejemplo, yo vengo del sindicalismo, yo soy socio de la escuela y hago parte de los funcionarios, y aquí tenemos como una articulación entre lo académico y lo social. Un poco el sentido de esta organización es llenar un vacío que se ha existido y normalmente en todos los países. El sector empresarial pues, siempre ha tenido centros de pensamiento, digamos que hacen los análisis desde el enfoque de ellos en materia económica, laboral, temas de inflación, temas de tasas de cambio, todos los temas de la economía y de lo laboral. Siempre hay una mirada de los empresarios. Y tienen sus centros de pensamiento, de apoyo que les hacen investigaciones, documentos. Y nosotros nacimos como para darle el apoyo técnico a los sindicatos. Nosotros somos como un centro de pensamiento que estamos permanentemente haciendo investigación, acompañando a los sindicatos en las discusiones del salario mínimo, OIT, en otras mesas de concertación. Entonces, es una organización que nació como para darle capacidad técnica a los sindicatos, porque yo fui líder sindical mucho tiempo también, y uno, la verdad, en el activismo no tiene tiempo de sentarse a reflexionar, a sustentar técnicamente sus argumentos. Uno, como sindicalista, tiene una idea, pero cuando uno está negociando requiere también cifras, el dato y el concepto técnico que soporte, digamos, el discurso. Y creo que eso es un poco lo que ha hecho la escuela. Y adicional a eso, pues la escuela pues obviamente hace investigación pues, para apoyar esa línea, hace formación, hacemos mucha capacitación sindical, hacemos asesoría a los sindicatos cuando van a negociar, cuando van a transformar sus estructuras, cuando hacen negociaciones con los empresarios, hacemos también litigio jurídico, tenemos también una agencia de información laboral donde ponemos los temas laborales en la agenda del debate público, porque sabemos que los temas laborales se invisibilizan mucho y uno de los grandes daños que, digo yo, el neoliberalismo le ha hecho a la sociedad es que desvalorizó la importancia social del trabajo. Digamos, el trabajo lo han intentado borrar del mapa de las preocupaciones públicas, políticas, y creo que el trabajo sigue siendo lo más importante en la vida humana. Entonces, yo creo que el trabajo lo gasta uno en su vida, la mayor parte de la vida la gasta uno en el trabajo. Entonces, yo creo que el trabajo es muy importante para la sociedad y tenemos que recuperar la centralidad del trabajo en la sociedad. Es un poco lo que buscamos como Escuela Nacional Sindical. Te hago una pregunta, Carlos, para completar. ¿Tiene una identidad con alguna de las centrales? Digo, uno tiende a pensar que independientemente de la relación con todo el mundo del trabajo y con todos los sectores vinculados a este mundo, generalmente, no sé, acá en la República Argentina existe la CTA, la CGT, hay dos CTA, hay diferentes sectores dentro de la CGT, y cuando uno lanza algún tipo de instituto, generalmente se tiende a decir, bueno, está vinculado a tal sector. ¿Tiene una identidad vinculada a algún sector? ¿Pudieron sobrevolar las internas a lo largo de estos 40 años? Sí, la Escuela Nacional Sindical es una organización autónoma frente a las centrales obreras. Nosotros no dependemos de su pensamiento, trabajamos con ellas. Históricamente, probablemente con la que más hemos trabajado ha sido con la Central Unitaria. De hecho, yo fui fundador de la CUT en el año 86, pero trabajamos con todas las centrales, pues no hay, y con todos los matices y tendencias políticas. Entonces, no hay una subordinación política ni institucional a ninguna central. Nosotros no le pedimos permiso a las centrales para opinar. Podemos tener diferencias incluso en temas de coyuntura, de temas políticos, pero obviamente siempre hemos acompañado
con un carácter mucho más técnico que meternos en los debates políticos ya partidistas. Eso nunca lo hemos hecho. Y eso le ha garantizado a la escuela pues una credibilidad en todas las centrales, y hoy precisamente estamos en un buen momento con las 3 centrales clásicas históricas del país, que son la Central Unitaria, la CTC, que es la central histórica del país, que se creó en el siglo pasado, para la década de los 20, y la CGT, que es la otra central pues, que también tiene, tuvimos en algún momento algunas diferencias, pero ya hoy estamos trabajando muy armónicamente con las 3 centrales, y eso pues obedece a que no nos metemos en sus problemas internos, ni tenemos unas orientaciones políticas partidistas. Obviamente, esta institución es un proyecto político. ¿Por qué es político? Porque esta institución nació para hacer, digamos, incidencias en cambios de la sociedad, digamos, construir una sociedad mucho más democrática. Y cuando incidimos en políticas públicas, es una institución que es política, pero no partidista. Es decir, lo político es lo inherente a esta organización, pero una política que es básicamente de transformación del Estado y de transformación del mundo del trabajo para que sea mucho más democrático. Muchas gracias. Jimena. Carlos, yo quería consultarte. En Colombia están arrancando las negociaciones por el salario mínimo actualmente. En ese sentido, yo quería preguntarte cuál es la dinámica de estas y cómo crees que serán estas conversaciones. Bueno, este año tenemos la ventaja de que hay un gobierno que tuvo el respaldo del sindicalismo. De hecho, ya el presidente Gustavo Petro ha señalado la importancia de tener un incremento salarial pues, que mejore la capacidad de compra. De hecho, como ocurre en Argentina, pues más en Argentina que acá, y el mundo vive una oleada inflacionaria que está fuera de control, producto, digamos, del tema de los energéticos, de las dificultades en las cadenas de suministros y también de las emisiones cuantitativas que han hecho los bancos centrales en el mundo de estar inflando la especulación, y que hoy ya lo que hagan no funciona. Digamos, hoy los bancos centrales pueden contraer, y hoy hay un tema que es gravísimo y que el presidente Petro lo ha puesto en el debate y le ha caído todo el neoliberalismo encima, que es el tema de las tasas de interés. Es decir, una forma de como los bancos centrales del mundo, independientes, intentan reducir la inflación es incrementando tasas de interés. Y eso es absurdo, porque va a quebrar lo poco de economía que aún queda en pie, va a haber más desempleo y la inflación no va a parar. Entonces hay un debate, y obviamente el Banco Central es un problema en el país. Me imagino que en Argentina habrá el mismo modelo, porque eso fue una oleada neoliberal. Y el Banco Central lo que propone es que se incrementen los intereses, porque eso va a incrementar los costos financieros, va a hacer inviable muchas empresas, y que hay que rebajar salarios. Es decir, el Banco de la República dice hay que subir intereses y bajar salarios porque los salarios son inflacionarios. Entonces, hay un debate fuerte del gobierno con el Banco de la República que no es de poca monta. Las centrales obreras, ya la CUT anunció que el 25 de noviembre va a haber una marcha de apoyo al gobierno, porque creo que hay un ministerio de trabajo bajo la dirección de una es líder sindical, que fue presidenta del sindicato de maestros, que es Loriner Ramírez. Está en el viceministerio un dirigente sindical de un sindicato muy emblemático de Colombia, que es la Unión Sindical Obrera, que es Edwin Palma. Entonces tenemos en el Ministerio de Trabajo, digamos, el enfoque sindical. Entonces creo que hay un gobierno que va a estar más al lado de los trabajadores y no al lado de los empresarios y de la tecnocracia neoliberal, como siempre ha ocurrido en estas negociaciones. Entonces creo que hay un problema, obviamente hay un tema complejo, y es que la inflación, los salarios obviamente tendrían algún impacto inflacionario porque, por temas de productividad, pero los salarios no son los determinantes hoy, digamos, en el tema digamos, de crecimiento de precios. La inflación en Colombia va a estar bordando el 12%. El incremento salarial probablemente va a estar por encima del 12%. Yo diría que un 15% podría ser, pero obviamente va a haber presiones del Banco Central, de toda la tecnocracia neoliberal para que no se incremente. Y el presidente creo que está en la línea de que hay que recuperar capacidad de compra y mejorar, digamos, capacidad de compra de los salarios. Pero indiscutiblemente el tema inflacionario es un tema que, como hay bancos centrales independientes y hay una política cambiaria, digamos, de libre comercio, donde no hay control de cambios, como ocurre en Bolivia, por ejemplo, que es un ejemplo muy bueno en América Latina, de que eso funciona si se maneja bien.
Entonces, el debate es cómo resolver el tema inflacionario y que no le achaquen eso a los salarios, porque hay otras variables que hay que atender, que es tasa de cambio. La tasa de cambio es uno de los responsables, digamos, del tema inflacionario, porque ya estamos llegando a casi 5.000 pesos por dólar. Y este es un país que importa 16 millones de toneladas de alimentos que podríamos producir fácilmente. Importamos maíz. Cuando llegó Colón aquí hace más de 500 años, los indígenas cultivaban maíz. Ya lo estamos importando arroz, importando frijol, ya el país no produce trigo, importando carne, café, leche. Entonces yo creo que el país importa mucho de lo que consume y a una tasa de cambio muy alta, y eso hace que las importaciones sean inflacionarias. Además de que los precios en el mundo ya están altos, producto del costo de la energía. Entonces, el tema es que la inflación es un problema hoy, y obviamente en un contexto inflacionario el tema salarial siempre es el más golpeado, porque es la parte débil, digamos, de los factores que inciden en la estructura de costos de las empresas. Y los salarios inciden en el costo de las empresas, pero obviamente lo determinante nunca es los salarios. Y eso se puede demostrar técnicamente, pero aquí hay toda una campaña ya desde siempre de los neoliberales de que el problema en Colombia es que hay que contraer salarios. Y de hecho la estrategia de incrementar tasas de interés es porque se presume que es que la gente está comiendo mucho. Digamos, la carne ha subido de precio impresionante. Y no es porque la gente está comiendo más carne. En este país no se consume carne. Digamos, hace 20 años consumíamos 20 kilos per cápita. Hoy estamos consumiendo 17 kilos per cápita. Estamos comiendo menos carne que antes y la carne ha subido. Entonces, la carne no ha subido de precio porque la gente está comiendo mucha carne. Eso es totalmente falso, que es el enfoque de los neoliberales, que es que la inflación es porque hay mucha demanda y no es cierto que la gente esté comiendo más. Hay hambre en el país. Hay mucha pobreza y yo creo que hay que fortalecer la capacidad de compra de los salarios para que la gente acceda a un mínimo vital. Entonces yo creo que el debate no va a ser fácil, pero tenemos un gobierno que va a ser aliado de los sindicatos. Carlos, te hago una pregunta. ¿Qué es la plataforma Agenda Laboral? Digamos, de una manera también, ¿cómo está conformada y cuáles son sus objetivos? Bueno, para trabajar, obviamente la escuela siempre ha tenido como propósito articulaciones con otros sectores. Es mejor y la plataforma es una articulación de muchas organizaciones que estamos con esta línea de pensamiento y obviamente con las 3 centrales sindicales históricas. La plataforma laboral se creó como un escenario para hacer confluencia de las centrales con los centros de apoyo y generar, digamos, toda una dinámica propositiva en materia de políticas laborales y salariales. Y creo que ese tema hoy es mucho más determinante que antes, porque en esta coyuntura, yo incluso les comentaba a algunos periodistas que en este momento el sindicalismo ha dado un salto cualitativo, es decir, hemos dado un salto cualitativo y ese salto cualitativo se debe al apoyo técnico de organizaciones como la Escuela Nacional Sindical. ¿Y cuál es el salto cualitativo? El año pasado estuvimos en las calles, lo que aquí en Colombia se llamó el estallido social, una movilización de protestas en las calles que nunca se había visto, un gobierno que le dio un tratamiento de orden público, digamos, de fuerza, de violencia a un derecho fundamental que es el derecho a la protesta. Pero en esa época los sindicatos tenían algunas ideas de que querían, digamos, negociar con el gobierno. Hoy esas propuestas ya tienen un diseño estrictamente técnico. Entonces ya hoy al gobierno le presentamos el pasado 8 de septiembre, elaborado por esta plataforma, con el apoyo de la escuela, con todos los abogados, economistas, 3 líneas de políticas públicas. Una línea para ser introducida en el Plan Nacional de Desarrollo, otra línea que tiene que ver con decretos reglamentarios del Ministerio de Trabajo y otra línea con proyectos legislativos para ser tramitados en el Congreso de la República. Entonces, ya le redactamos al gobierno el decreto, el proyecto y la política pública. Es decir, ya pasamos de la protesta a la propuesta. Es como lo que hemos definido y así le dimos al informe de trabajo decente de este año ese título. Es un salto cualitativo. Ya estábamos protestando, oponiéndonos a una política y decíamos algunas ideas de cómo atender esa crisis. Ya hoy hemos dado un salto cualitativo. A la propuesta le hemos dado un diseño muy técnico
y le hemos dicho al gobierno, aquí está la política del plan de desarrollo, aquí está el decreto reglamentario y aquí está el proyecto de ley, redactado técnicamente para que usted lo valore y lo evalúe y obviamente lo discuta con los empresarios en los escenarios naturales del país en materia de diálogo social. Entonces yo creo que hoy esa plataforma es una sumatoria de muchas organizaciones que aportan con carácter técnico a las centrales para poder interlocutar con el gobierno y tener propuestas muy bien elaboradas que muestren que este sindicalismo está pensando también de manera muy propositiva. Jimena, te pido por favor la última pregunta y de esta manera hacemos un cierre de este nuevo encuentro. Genial. Bueno, yo quería ir ya hacia lo regional, consultarte ya en un esquema, un contexto más al continente, hacia el continente. ¿Qué encaran desde la escuela? ¿Encaran alguna iniciativa o propuesta con otras organizaciones del continente? ¿Hay algún proyecto o alguna iniciativa en mente? Sí, nosotros trabajamos con organizaciones también muy similares a la escuela, de varios países, de México, Argentina, Brasil, Perú, lo que llamamos la Red LAT, y hacemos obviamente estudios, hemos hecho informes, investigaciones conjuntas, presentamos proyectos y hacemos sinergias porque las realidades latinoamericanas son muy similares. Y sabemos que Colombia entró en la órbita de estas transformaciones un poco tarde que se han dado en la región. Esperamos que en Brasil retorne Lula a la presidencia y sabemos que en América Latina y en el mundo se están dando grandes movilizaciones sociales. Miren usted lo que está pasando en Alemania, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos. Es decir, hay un malestar general que se dio en este país, se dio en Chile, se dio en Ecuador, Bolivia, y creo que esto indica que las sociedades no están contentas con los gobiernos ni las políticas que hoy dominan, digamos, el ejercicio del poder. Y creo que es interesante lo que se está dando porque hay una nueva mirada, digamos, y cuando hay crisis siempre se buscan soluciones y otras ideas. Y yo creo que el mundo está buscando otras alternativas y eso es lo que se está dando en la región y me parece que Colombia ya está, digamos, en coherencia con las tendencias regionales que son importantes y que creo que si Brasil llega a Lula, el cuadro estratégico va a ser mucho más interesante del que hoy tenemos. Bueno, Carlos, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y esperamos tenerte en alguna oportunidad nuevamente en nuestro programa. Bueno, gracias a ti y a Jimena por el llamado, pues es importante para la escuela que se conozca nuestro trabajo. Y la verdad que en cualquier momento pues, que lo quieran, estamos dispuestos a atender cualquier inquietud. Así que gracias, un abrazo y adelante. Muchas gracias. Bueno, de esta manera terminamos una nueva emisión de Panorama LATAM y los esperamos en nuestro próximo programa.